Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les tiene con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas. Vamos a hablar de amor, de compromisos, de sueños que se cumplen y de una pareja que ha acaparado portadas y conversaciones, Can Yaman y Demet Özdemir. Se casa Can Yaman por amor. ¿Vale la pena todo por Demet? Prepárense porque vamos a desgranar esta historia con todo el detalle y la emoción que se merece. Y antes de que se me olvide, si todavía no son parte de nuestra familia aquí, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse, que nos ayuda un montón y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Vivimos en una época donde las redes sociales nos acercan a nuestras estrellas favoritas como nunca antes. Vemos sus vidas, sus éxitos, sus altibajos y, como no, sus romances. Y la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan fuerte en el universo de las telenovelas turcas y que han conquistado corazones en medio mundo, es una de esas que te atrapan desde el primer momento. La química entre ellos ya la habíamos visto en pantalla en la serie Erkenci, donde interpretaron a Can Divit y Sanem, y esa chispa, amigos míos, traspasó la pantalla. ¿Fue solo un idilio de rodaje, una fantasía bien ejecutada para la ficción, o algo mucho, mucho más profundo? Durante un tiempo, la relación entre Can y Demet fue un vaivén de rumores, confirmaciones veladas y un sinfín de especulaciones. Se les veía juntos, se les dejaba de ver, las fotos aparecían y desaparecían, y la prensa, como siempre, hacía su agosto. Pero para quienes seguíamos de cerca su historia, se percibía algo. Se percibía una conexión especial, una complicidad que iba más allá de las cámaras y los flashes. Y es que cuando dos personas que comparten tanto tiempo y tanta intensidad en un proyecto como es una telenovela, y además, logran esa conexión que nos hace suspirar a nosotros, los espectadores, es difícil pensar que sea pura casualidad. El hecho de que ambos sean figuras públicas de renombre con carreras en ascenso y una legión de fans que los idolatra, suma un ingrediente extra a su historia. Las expectativas son enormes, las presiones mediáticas gigantes. Y en ese contexto, decidir dar un paso más allá, como el matrimonio, no es una decisión trivial. No es solo una cuestión de sentimientos, sino también de logística, de futuro, de cómo compaginar dos vidas tan expuestas al escrutinio público. Y es precisamente aquí donde surge la gran pregunta que da título a nuestro vídeo de hoy: ¿se casa Can Yaman por amor, demostrando que vale todo por Demet? Si echamos la vista atrás, recordamos que las primeras confirmaciones de su relación llegaron de forma bastante sutil. Pequeños gestos, apariciones conjuntas en eventos, pero sobre todo, la forma en que se miraban, la manera en que se defendían mutuamente ante las críticas o los rumores. Había algo en esa defensa que sonaba auténtico, a un escudo que levantaban juntos contra el mundo exterior. Y cuando hablamos de un actor como Can Yaman, un hombre que ha demostrado ser apasionado, entregado y con un carácter fuerte, la idea de que se comprometa seriamente, que esté dispuesto a sentar cabeza, y que lo haga por una persona en particular, cobra una dimensión especial. Analicemos un poco a Can Yaman. Es un actor que ha tenido un ascenso meteórico. Conocido por su carisma, su físico y su talento, ha sabido conquistar al público con su entrega en cada personaje. Pero también se le ha visto con una vida personal bastante activa y cambiante. Las relaciones han ido y venido, y muchos se preguntaban cuándo llegaría esa persona que lo ataría, por decirlo de alguna manera, a un compromiso más serio. Y es que cuando un hombre así decide dar un paso hacia el matrimonio, las razones deben ser sólidas, profundas y muy, muy personales. Y ahí entra Demet Özdemir. Ella, también una actriz talentosa y carismática, ha sabido labrarse su propio camino. Su dulzura, su naturalidad y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una favorita. La pareja que formaban en pantalla era eléctrica, y fuera de ella, la conexión era palpable. ¿Qué tiene Demet que haya cautivado a Can de una manera tan profunda? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Quizás es esa combinación de fuerza y dulzura, de inteligencia y sencillez, de una visión de la vida que complementa la suya. O quizás sea simplemente ese amor que, cuando llega, lo transforma todo, lo pone en perspectiva. Las señales apuntaban a que algo grande se estaba gestando. Las entrevistas donde se les preguntaba por el otro, las miradas cómplices, las dedicatorias. Y es que en el mundo del espectáculo, cuando alguien se decide a dar el paso del matrimonio, las razones rara vez son superficiales. Requiere compromiso, sacrificio y una visión de futuro compartido. Si Can Yaman ha decidido dar este paso, si está hablando de matrimonio,
es porque ve en Demet a esa compañera de vida, a la persona con la que quiere construir un futuro. Y eso, amigos, es una declaración de intenciones muy poderosa. No podemos olvidar que ambos son turcos, y las tradiciones y la importancia de la familia en la cultura turca son muy relevantes. El matrimonio en ese contexto es una institución importante, un paso trascendental. Y Sikan, que ha tenido una vida aparentemente más nómada y centrada en su carrera internacional, se plantea el matrimonio, es porque ha encontrado en Demet algo que va más allá de un romance pasajero. Es la construcción de un hogar, de una familia, de un proyecto de vida conjunto. Hemos visto a muchas parejas de famosos que su relación termina cuando la presión mediática o los compromisos profesionales se vuelven insostenibles. Pero también hemos visto a otras que, a pesar de todo, logran salir adelante, fortalecidas por el amor y el apoyo mutuo. La historia de Can y Demet, al menos hasta donde hemos podido seguir, parece inclinarse hacia la segunda categoría. Vemos en ellos una complicidad, una admiración mutua que trasciende el ámbito profesional. ¿Qué significa que valga todo por Demet? Significa, en mi opinión, que Can está dispuesto a hacer sacrificios. Quizás sacrificar parte de su tiempo libre, quizás tener que ajustar sus planes de carrera, quizás aprender a negociar y a ceder en ciertos aspectos de su vida. Significa poner en primer plano a Demet, a su relación, y estar dispuesto a trabajar duro para que funcione, a pesar de las dificultades inherentes a ser una pareja de la alta sociedad. Significa que el amor que siente por ella es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos. Y no es solo una cuestión de sacrificio físico o de tiempo, sino también de una madurez emocional. Es darse cuenta de que el amor verdadero requiere compromiso, dedicación y una voluntad de crecer juntos. Can Yaman, que ha vivido una vida de éxitos y reconocimiento, podría verse tentado a seguir en esa línea individualista. Pero si elige el camino del matrimonio con Demet, está eligiendo la vida en pareja, la construcción de algo juntos. Y eso, como digo, es un signo de madurez y de una profunda conexión. Hemos visto cómo en sus redes sociales a veces dejan caer pequeñas pistas. Son gestos que sus seguidores más fieles captan al vuelo. Una foto específica, un comentario sutil, una reacción a una publicación. Y todo ello va construyendo la narrativa de su amor. Una narrativa que, para muchos de nosotros, es inspiradora. Porque en un mundo a menudo cínico, ver una historia de amor genuina, especialmente entre personas que admiramos, siempre es un soplo de aire fresco. Piensen en esto, si Can Yaman ha llegado a este punto, a considerar el matrimonio, es porque ha encontrado en Demet no solo a una compañera de aventuras, sino a una confidente, a alguien que lo entiende, que lo apoya en sus locuras y sus ambiciones, y que a su vez, tiene sus propias metas y sueños que él, presumiblemente, apoya. La reciprocidad es clave en cualquier relación duradera, y si él está dispuesto a valer todo por Demet, podemos intuir que ella también lo está, y que el amor es una vía de doble sentido. Además, la forma en que se tratan en público, las interacciones que hemos visto, denotan un respeto mutuo profundo. No es un amor efímero, de esos que se apagan tan rápido como se encienden. Se percibe una admiración, un reconocimiento de las cualidades del otro. Y eso es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Cuando dos personas se admiran, se respetan y se apoyan mutuamente, la base para un matrimonio feliz está más que sentada. Así que, para resumir y responder a la pregunta que nos trae hoy aquí, ¿se casa Can Yaman por amor? Todo indica que sí. La intensidad de su conexión, la forma en que se apoyan, los gestos que hemos visto, la madurez que implica un compromiso de esta magnitud, todo apunta a que su relación con Demet Özdemir es profunda, genuina y está destinada a crecer. Y cuando decimos que vale todo por Demet, creo que estamos hablando de un amor que no solo se siente, sino que se actúa. Un amor que lleva a tomar decisiones importantes, a construir un futuro juntos y a enfrentar la vida, con sus luces y sus sombras, de la mano. Es una historia que nos enseña que el amor, cuando es real, tiene el poder de transformar vidas, de unir a las personas y de hacer que los grandes sueños se conviertan en una hermosa realidad. Y nosotros, como espectadores, somos testigos privilegiados de cómo este capítulo de sus vidas se despliega. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro análisis de la apasionante historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su amor es para siempre? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja?
Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo o los leo con muchísima atención. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos anima un montón, compartan este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán vibrar. Un abrazo enorme para todos.